podríamos decir que la pregunta disparador de hoy es la siguiente: ¿con qué te asustaban a la hora de la siesta? Y veo que ya hay gente que participó, bueno, porque sabemos que en el paisaje rural argentino la siesta de verano, sobre todo, es una institución sagrada. Como tal, los rituales que la definen en cada región del país incluyen la referencia a seres que habitan y se adueñan de las horas más tórridas del estío. De boca en boca y generación tras generación, estos seres han sido de utilidad para quienes pretenden satisfacer la demanda del momento, que es descanso y seguridad. Descanso para los mayores y seguridad para los menores. Entonces, nuestra infancia está jalonada por siestas veraniegas en las que los relatos sobre tales seres formaron parte del recurso, diríamos, didáctico de padres y abuelos. A fuerza de repetidos, quedaron incorporados a nuestra memoria. En el intento por compartir algunas tradiciones orales que enriquecen la historia cultural del país, los personajes que dan vida a esos relatos bien merecen una crónica que invoque una vez más su presencia. Bien, digamos que en principio que a Tortugas han llegado y llegan personas que traen, según el lugar de procedencia, sus propias tradiciones y creencias. Sean allegados de las provincias litoraleñas o mesopotámicas, o sean allegados de lo que nosotros conocemos como el interior profundo, las leyendas que los acompañan hablan de la existencia de seres que pueblan estas horas muertas de la tarde de verano. Vamos a referenciar en principio algunos de estos personajes de la mitología nativa. Vamos con eso. Vamos. Duendes y demonios de la siesta misionera. Allá arriba. Nos vamos allá arriba, a aquella provincia subtropical, podríamos decir. Sí. Y con el calor ahí había que dormir. No queda otra. Y sobre todo tiene que ver con esto. Estas provincias que recogen estas tradiciones tienen que ver con que la hora de la siesta es una hora, sobre todo en verano, de mucho calor. Santiago del Estero, me imagino. Ahí bueno, está, por ahí van los tiros. Duendes y demonios de la siesta misionera, el genio de la siesta. Ajá. Su nombre guaraní es Yassi Yareté. Si hay alguna persona misionera o de aquella zona puede recordar quizá este nombre, el Yassi Yareté, que es retratado como un niño rubio de gran belleza. Toma. La leyenda cuenta que atrae a los más pequeños con un silbido hipnótico que imita el de un ave o tocándolos con su bastón de oro. Mira. Así, rapta a los chicos y los lleva al bosque donde los retiene por un tiempo. Ajá. Antes de soltarlos, el duende los besa o los lame, dejándolos tontos, idiotas o sordomudos. Así lo recoge la bibliografía. Toma. Dolencias de las que tardarán un tiempo en recuperarse. En otras versiones, si se cansa del niño, puede llevarlo al río y ahogarlo. Oh, ya está medio mal llevado. Bien, recordemos, estos personajes sirven para asustar o amenazar a los chicos. Algunos afirman que para ganarse su amistad hay que dejar rastros de tabaco en los alrededores de la casa o en las sendas de entradas al bosque. Como es muy afecto a la bebida, en particular a la caña, una forma de hacer que el genio de la siesta pierda sus poderes es emborrachándolo. Pero es un nene también el genio de la siesta. Es un niño, pero también puede asumir... que tenía algunos vicios. Un niño con algunos vicios. También se suele comentar que es un enano, bueno, un niño. Entonces, bueno, sin embargo, este niño es afecto a la bebida. Y al tabaco también. Y al tabaco, o sea, no se pierde ningún vicio de los que podríamos decir tradicionales. Entonces dice que para emborracharlo hay que darle caña o aguardiente y luego se le puede arrebatar el bastón mágico, que es básicamente el bastón de oro con el que vendría a decirse que es el que concentra
el poder de este genio de la siesta, cuyo nombre en guaraní es Yassi Yarete. Bien, pasamos a otro, también misionero. A ver. El dios de la siesta, está muy vinculado. Por un lado tenemos el genio de la siesta, por otro lado tenemos el dios de la siesta. Su nombre guaraní es Guaraji Yará. Se pone difícil. Guaraji Yará. Vagar por el monte a la hora de la siesta puede depararnos el encuentro con este pequeño demonio que rapta a los chicos traviesos. Según algunos testimonios, su rostro tiene una barba de choclo de tanto andar en el maizal, además de una risa socarrona. Otros lo retratan como un hombre blanco de pelo rojo con los pies cubiertos de plumas para disimular sus huellas y el ruido de sus pasos. Mirá. Bien, habitante de las selvas brasileño-paraguayas, el Guaraji Yará es un personaje cuya leyenda guarda similitud con la del pombero. ¿Pombero? Pombero. No bombero. No bombero. Pombero. Mirá. El dueño de las siestas correntinas. Así que si hay amigos o amigas correntinos, si están escuchándonos, seguramente el nombre del pombero les va a resultar familiar. El más popular de los duendes correntinos también es conocido como el dueño del sol. Es el guardián del monte y protector de los pájaros. Persigue y rapta a los niños que se alejan de sus casas durante la siesta para hacer alguna travesura. Es sabido que castiga con predilección a quienes tienen la costumbre de andar cazando y matando pájaros. Toma. Acá está claro, vos lo dijiste de alguna manera, el objetivo es asustar a los chicos para que a la hora de la siesta, cuando los papás duermen, los chicos no anden deambulando por lugares peligrosos, la selva misionera, hay víboras, bichos y demás. Viene por ahí la mano. Viene por ahí, hay que entenderlo en el contexto de padres que quieren descansar, pero quieren asegurarse de que sus hijos no corran peligros. Según parece, cuando la criatura huye, el pombero los atrapa con su látigo, arrojándolas luego a un pozo. Así se recoge de lo que plantea la leyenda. Es características del pombero: bajo, fornido, peludo y tiene cola. Para que no lo puedan seguir, camina con los pies hacia atrás. Usa un sombrero de paja de alas anchas y le gusta fumar y mascar tabaco, como aquel duende rubio misionero. Entre sus habilidades consta que puede cambiar de forma y presentarse como un animal o un tronco de árbol. Toma, un camaleón. Así es. También posee el don de hacerse invisible, pudiendo entrar en los ranchos por cualquier rendija. Sabe imitar, el pombero, el canto de cualquier pájaro. Para verlo, si uno quisiera ver al pombero, un antiguo conjuro guaraní explica que cuando los perros ladran y lagrimean es porque está pasando el pombero. Entonces hay que sacar con un dedo la lágrima del perro y ponérsela en el ojo propio. Luego hay que taparse la cabeza con un trapo negro y, agachado, mirar hacia atrás por entre las piernas. ¡Qué lío que hay que hacer! Hay que hacer interesante contorsionismo hay que hacer. ¿Qué va? Pero bueno, digamos que al mirar a través de las piernas uno vería la figura del pombero. Con la lágrima del perro. Con la lágrima del perro que está ladrando y lagrimeando porque está pasando el pombero. Hay que cumplir un montón de procedimientos, de complicaciones, pero está. Todos estos requisitos. Bien, el nombre de pombero podría derivar de las palabras pombo o pomba, que es como se denomina a las palomas en Brasil. Bien, por ahí viene la cosa. Por temor a que se manifieste, suele nombrárselo en voz baja. El pombero tiene seguidores que aseguran haber pactado y conversar con él. Como es una especie de demonio, también hay algún pacto por ahí. Este duende elige para descansar las taperas y los hornos abandonados. Se dice que hipnotiza a las jóvenes que desea poseer sexualmente. Nos estamos bandeando con esto. Tenemos una especie de sátiro también acá, ¿no? Sátiro. Bien. Cuando hay un nacimiento sospechoso de padre desconocido,
las malas lenguas del pueblo no dudan en sentenciar. Seguro que fue el pombero. Al pobre pombero le adjudican cuestiones que quizás sean un poco más prácticas o que todo el mundo puede llegar a saber de quién se trata. Bien, un duende entrerriano. Y esto ya hay gente, hay oyentes que lo han referenciado. A ver. Un duende entrerriano, la solapa. Bien, eso no lo sentí nombrar anoche, que lo hablaban ustedes, yo nunca. La amiga Marilu nos escribió sobre la solapa. Ahí está, tenemos algo para comentar acerca de la solapa, el duende entrerriano. Se trata de un personaje con distintas representaciones. En su chamarrita titulada La Solapa, el cantautor entrerriano Santos Tala lo describe como una mujer vestida de blanco y con un sombrero grande. En Nogoyá se lo caracteriza como una especie de águila que atrapa y se lleva a los niños que encuentra solos a la hora de la siesta. Por su parte, el escritor Fabián Reato lo presenta como una vieja vestida de negro que carga una bolsa de leña. Se dice que el canto de las palomas anuncia su presencia, que se manifiesta, al igual que su partida, con un remolino de viento que arrastra tierra, hojas, bolsas y papeles. Cuenta la leyenda que la trágica muerte de su pequeño hijo, quien se habría ahogado por andar haciendo travesuras en la costa del río, motiva a esta mujer a salir en cada siesta a buscarlo. Pasamos a otro más, el cuidador de los montes santiagueños. Vos bien referenciaste sí. Santiago, la siesta santiagueña. El Sacha Yoj. En el calor del tórrido verano santiagueño, las andanzas infantiles a la hora de la siesta implican riesgos tales como insolación y mordedura de ofidios. Sí, claro, un cascabel te agarra. Exacto, hay todo tipo de víboras. También la tentación de bañarse en el río cercano sin medir consecuencias. Claro. Cuando no el posible ataque de personas malintencionadas. Para evitar tales peligros es que los mayores invocan la presencia del Sacha Yoj, el protector del monte y su fauna. Se lo ve a menudo por las selvas del Chaco Austral, en las proximidades del río Salado. Puede mostrarse con la forma de persona o animal. También suele hacerlo montado en una mula negra. Su figura humana está cubierta de barbas del monte. Lleva consigo hidromiel, lechiguanas y mulitas, que obsequiará a quienes tengan el coraje de acercársele. Quienes lo han escuchado declaran que sus gritos semejan el golpe seco del hacha. Suele cruzar en vertiginosa carrera las espesuras en las que habita, y es sabido que los perros que se atreven a perseguirlo no regresan. Su nombre, de origen quichua, está compuesto por las palabras Sacha, que significa monte, y Yoj, que es un morfema posesivo que significa dueño, o sea, el dueño del monte. Este dueño del monte santiagueño se alimenta de frutas y animales silvestres. Bien. Seguimos, Julio, con la segunda parte de toda esa historia. Hoy, siesteros, los personajes mitológicos, para hacer dormir a los chicos, para que los chicos se queden adentro a la hora de la siesta. Así es. ¿Por dónde va esto? Digamos que con los inmigrantes que llegaron al país hace algo más de un siglo, claro, lo hicieron también leyendas y personajes que, con el paso del tiempo, fueron adaptándose y sufriendo modificaciones según las circunstancias particulares de cada lugar. Es momento entonces de convocar estas presencias que tienen que ver con la tradición europea. Bien, ¿realidad o ficción? El viejo de la bolsa. Ese conozco clásico, yo, es un clásico. Un clásico, sí. El viejo de la bolsa, bien. Digamos que, según las circunstancias, la muletilla "te va a llevar el viejo de la bolsa" completaba una frase que lo mismo podía servir de advertencia a la hora del almuerzo, como de la siesta. O sea, comete la comida
o toma la sopa o dormite de una vez. Bien, Sí. así las cosas, son muy pocas las personas que saben de la historia real detrás del mito. A ver. Un caso policial español, Ajá. fechado en agosto de 1910, podría estar relacionado con su origen. Y ahora vamos a comentar este caso policial. Una persona conocida como el Moruno, que vivía en Gádor, pueblo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estaba enfermo de tuberculosis. Tal dolencia hizo que fuese a ver a Francisco Leona, sujeto que tenía fama de curandero, quien le dijo que para curarse bastaba con que bebiera la sangre caliente de un niño No. y que pusiera las entrañas del pequeño en su pecho. Che. Contra toda lógica, el Moruno decide poner en práctica tal prescripción, Mira vos. por lo que Francisco Leona, junto a otro hombre, sale a buscar o en busca de un niño. La víctima escogida fue Bernardo González, de 7 años de edad, quien estaba bañándose en el río junto a otros infantes. Como los sujetos le dijeron que iban a recoger brevas y duraznos y que luego los llevarían donde estaba su hermano, el pequeño los acompañó voluntariamente. Algo pasó en el trayecto que hizo que Bernardo se arrepintiera. Fue entonces cuando Leona lo tomó, lo metió de cabeza en un saco y cargó con él hasta llegar al lugar donde los esperaba el Moruno junto a otras personas, quienes sujetaron al niño, mientras que Leona le abría una herida en la parte alta del costado, cortándole las arterias que afluyen al corazón. Bueno. El Moruno, en tanto, sostenía una olla para recoger la sangre y luego bebérsela. Hay que tener en cuenta de la impresión que puede haber causado en el pueblo todos estos detalles que se conocieron posteriormente cuando los personajes fueron capturados. Bien, posteriormente hay cuestiones de mucha crueldad que llevaron a cabo con este niño, a tal punto que, bueno, cabe señalar que todos los participantes del crimen fueron detenidos y procesados. El Moruno fue ejecutado, mientras que Francisco Leona murió en la cárcel antes de recibir el garrote vil, forma en que se ejecutaba a los condenados a muerte en España hasta 1978. Digamos que si bien existen otros casos relacionados al mito del viejo de la bolsa, este hecho policial es el que tiene más asidero histórico. Bien, 2 personas que secuestraron a un niño y, Exactamente. y lo mataron para beberle la sangre. Hay un momento donde está uno de estos personajes... Es un hecho escabroso. Exactamente, lo mete al chico dentro de un saco o una bolsa y ahí surge esta imagen, ¿no? La del viejo de la bolsa también se lo suele referenciar como el hombre de la bolsa. Bien, tendría un asidero histórico que tiene que ver con este caso. Bien, la pesadilla de los que no quieren dormirse, el cuco. El cuco, claro. Ahí está. ¿Qué es Bien. el cuco? ¿Qué forma tiene Bien. el cuco? Exacto, y ahí está la cuestión, porque el cuco aparentemente no tiene forma definida. Exacto. Y vamos a hablar Eso de es eso. lo más tenebroso. Exactamente, bien. En primer lugar, tengamos en cuenta la tradición celta. Los celtas son un pueblo que llegó a Europa 1200 años antes de Cristo, un pueblo que, entre otros lugares, llegó a la península ibérica, o sea, estuvo tanto en Portugal como en el norte de España, en esa zona de Galicia. Bien, entonces, los celtas, ¿qué hacían? Decapitaban a los enemigos vencidos en batalla, pues consideraban que la cabeza era el asiento del alma. Bueno. Así, la cabeza decapitada actuaba como un efectivo talismán para su poseedor. O sea, el enemigo era decapitado y el vencedor se quedaba con esa cabeza porque le atribuía algún tipo de poder. Lo utilizaba como un talismán. De ahí deriva la costumbre europea de vaciar calabazas y calar en ellas rostros ceñudos como elementos de protección. Lo que Halloween. nosotros... Exactamente. La calabaza de Halloween. Viene de ahí. Mirá. Esta idea viene de esta tradición celta de decapitar a los enemigos vencidos. Bien, en Portugal y Galicia
además de esta tradición celta, debemos considerar la palabra coco, de uso infantil, que refiere a ciertos frutos con forma de esfera. Sí. Se configura así una primera relación entre coco y cabeza, de donde va a derivar el concepto del coco como fantasma que tiene una calabaza hueca con 3 agujeros como cabeza. Esta es una primera referencia. El coco, allá en Europa, esta idea de fantasma con una cabeza de calabaza hueca. Bien, aunque en México y España se lo conoce como coco, en Argentina y gran parte de América Latina se lo llama cuco. Bien, ¿pero por qué? Porque parece que esta alteración, que es se utiliza mayoritariamente, ya dijimos, en el Cono Sur y en ciertas áreas de Centroamérica, puede deberse a un cruce entre el coco europeo y algunas deidades de origen africano. Recordemos los esclavos africanos que llegaron a estas regiones, sobre todo un diablo bantú al que se lo llama Cucu, o también de la tradición maya, que es el dios Cuculcán. También se piensa que podría ser una deformación de la palabra cucurucho. A ver. En este contexto, que es el nombre del capirote que usaban los condenados por la Inquisición en sus manifestaciones callejeras y que asustaban a los niños por su forma grotesca. El capirote. ¿Qué es capirote? Empezamos por ahí. Recordemos la imagen del Ku Klux Klan. Sí, el sombrero. El sombrero ese de punta, ese es el capirote o cucurucho. Bueno. Con ese capirote a los herejes, podríamos decir, que la Inquisición los consideraba herejes, le ponían un cucurucho de este tipo y lo hacían desfilar por las calles. Era tal el miedo que generaba en los niños esta forma grotesca que hacía precisamente que este cucurucho haya podido derivar en la palabra cuco. Son estas varias posibilidades. Y acá está lo que vos referenciabas, que lo particular del cuco es que, más allá de la imagen portuguesa del fantasma con cabeza de calabaza, en América Latina no tiene una descripción física determinada. Claro. Bien, por eso el lugar desde donde acecha o aparece el cuco siempre es un lugar oscuro, sea debajo de la cama, sea dentro del armario. Según parece, lo que asusta del cuco es una conjunción entre el temor que genera la falta de una imagen física definida y el temible castigo que imparte. ¿Cuál es? Se come a los niños desobedientes o los secuestra de sus casas para llevarlos a un lugar desconocido del que nunca regresan. A modo de cierre, digamos que sean entidades de origen mitológico, sean personajes cuya leyenda deriva de hechos reales, los relatos sobre seres fantásticos que han sabido habitar y adueñarse de las horas de la siesta guardan relación, como ya dijimos, directa con la necesidad de asegurar la integridad de los menores como garantía para el descanso de los mayores. Es este un efecto funcional y utilitario de tales relatos y de los personajes que le dan vida. Más allá de este aspecto funcional, las narrativas sirven como testimonio de la riqueza cultural que caracteriza a un país, el nuestro, que ha recibido el aporte tanto de tradiciones nativas como de leyendas extranjeras o foráneas. Entonces, en la encrucijada entre ambos mundos es donde cobran vida los personajes que hoy hemos pretendido invocar.